Buenos días, vamos con el tema 1. Vamos a empezar las explicaciones de la unidad 1. La unidad 1 es la unidad de matrices y en este primer vídeo lo que vamos a explicar, vamos a definir lo que es una matriz. El primer punto del tema son varias definiciones que tenemos que saber y después vamos a ver cuáles son, a definir cómo son las operaciones con matrices. Entonces, el primer punto del tema sería la definición. Las matrices son un conjunto de datos ordenados en filas y columnas, ¿vale? Entonces, las matrices son tablas numéricas como digo, son unas tablas, unos conjuntos ordenados en forma de filas y columnas, ¿no? Sería aquí el elemento A11, A12, A13, así hasta A1n, A21, A22, A23, hasta A2n y así hasta la fila M, AM2, AM3 hasta AMN. Bien, si os dais cuenta, es un conjunto ordenado, como decía, en filas y columnas y cada elemento tiene dos subíndices. Su primer subíndice lo que indica es la fila a la que pertenece, es decir, este subíndice de aquí, este que voy a dibujar ahora, bueno, este subíndice de aquí indica la fila y el segundo indica la columna a la que pertenece. Esta matriz entonces que tenemos aquí tendría m filas y n columnas. Bueno, un ejemplo de matriz pues sería, por ejemplo, la matriz 1, 2, menos 1, 0, 3, 1, 2, 0, 5, 1, 7, 3. Esta matriz tiene 3 filas y 4 columnas. Y el elemento, por ejemplo, A31 sería el que ocupa la fila 3 y la columna 1, es decir, sería este elemento de aquí, el 5. Y el A13, el que ocupa la fila 1 y la columna 3, sería este elemento de aquí, el menos 1. Bien, seguimos entonces. Seguimos con distintas definiciones que necesitamos conocer para que se van a utilizar a lo largo del tema. La dimensión de una matriz es el número de filas y de columnas que tiene. Es el número de filas y de columnas que tiene. ¿Sí? En el caso del ejemplo que teníamos antes, la dimensión de la matriz A pues es 3 por 4. ¿Vale? Se indica así con la X, ¿vale? Y el primer número indica el número de filas y el segundo número el número de columnas. Las matrices en general, las matrices se denotan de la siguiente forma. Siempre se utilizan letras mayúsculas para denotar a las matrices. Por ejemplo, la letra A o la letra B o la letra C o la letra que sea. Y cada uno de los elementos se utiliza la misma letra que la de la matriz, pero en minúscula y con los subíndices I, J. En donde la I, por ejemplo, para la matriz
para una matriz cualquiera va desde 1 hasta m, donde m es el número de filas, y j va desde 1 hasta n. ¿Vale? Esto indicaría, insisto, el número de filas y esto el número de columnas. Bien, dicho esto, si m es igual a n, entonces decimos que la matriz es cuadrada. ¿Por qué? Pues porque tiene el mismo número de filas que de columnas. Vamos a definir ahora cuando dos matrices son iguales. Dos matrices A y B son iguales si tienen la misma dimensión y todos los elementos son iguales. Es decir, esto es algo un poco de perogrullo. Para que dos matrices sean iguales tienen que ser exactamente iguales. No tiene más. Matemáticamente esto lo escribimos de la siguiente forma. Sea A una matriz con los elementos A sub y J, que sea M por N, y sea B una matriz con los elementos B sub y J, también tiene que ser M por N. Entonces, A es igual a B si y solo si cada A sub y J es igual a B sub y J. Para todo y J. Este símbolo en matemáticas se lee si y solo si. Y este símbolo en matemáticas se lee para todo. Bien, más definiciones que nos interesa, que vamos a utilizar a lo largo del tema. Sea A una matriz con elementos A sub y J, de dimensión M por N. Llamamos matriz traspuesta de A a la siguiente matriz. La denotamos como la misma letra con una T encima, indicando que es la traspuesta, y es la que consiste en intercambiar las filas y las columnas. Es decir, convertir las filas en columnas. Luego, si la dimensión de la anterior matriz era M por N, esta va a ser N por M. Vale, un ejemplo de esto para que veáis en qué consiste. Si yo tengo la matriz A con elementos 1, 3, 5, 2, menos 1, 7, la matriz A traspuesta, esta matriz, fijaros que es 2 por 3, consiste en coger esta fila y ponerla como columna aquí. 1, 3 y 5. Y por último, esta otra fila, ponerla como columna. 2, menos 1 y 7. Eso sería la matriz traspuesta, que como veis es 3 por 2, como decíamos. Bien, cuando sucede, si la matriz A es igual a su traspuesta, entonces se dice que A es una matriz simétrica. Y si A es igual a menos A traspuesta, entonces se dice que A es una matriz antisimétrica. Bien. Más cosas que tenemos que definir. Una matriz es triangular
si todos los elementos que están debajo de la diagonal principal, si todos los elementos que están debajo de la diagonal principal o todos los elementos que están encima vamos a escribirlo bien, encima de la diagonal principal son ceros. Para que sea triangular tienen que ser ceros, o todos los de abajo o todos los de arriba, pero no los dos a la vez, porque cuando todos los de abajo y todos los de arriba son ceros, decimos que la matriz es diagonal, lo vamos a escribir después, ¿vale? Entonces, ejemplos de matrices diagonales, antes de nada, ¿sí? Hablar de lo que es precisamente la diagonal principal. Si yo tengo una matriz cualquiera, esta, por ejemplo, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Bueno, pues la diagonal principal, vamos a ponerla en rojo, sería esta diagonal de aquí. Vamos a ponerla bien. Esta diagonal de aquí sería la diagonal principal. Y esta que voy a pintar en verde, que es esta otra diagonal, es la que llamamos diagonal secundaria. Bien, entonces, ejemplos, como os decía, de matrices triangulares, pues por ejemplo esta. 1, 2, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 7. ¿No? Como veis aquí, debajo de la diagonal principal son todos ceros, con lo cual esta sería una matriz triangular. O esta otra, menos 1, 0, 0, 2, 3, 0, 1, 1, 2. Aquí los elementos que están encima de la diagonal principal son todos 0, ¿vale? Ahí tenéis dos ejemplos. Cuando tenemos ceros tanto por encima como por debajo de la diagonal, es cuando decimos que la matriz es diagonal. Lo vamos a escribir. Una matriz es diagonal cuando tiene ceros por encima y por debajo de la diagonal principal. Un ejemplo de esto pues sería esta matriz C, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 2, 0 y 0, 0, 3, por ejemplo, ¿vale? Una vez que dimos todas estas definiciones que son necesarias, ya sé que es un poco aburrido toda esta parte de definir cosas, pero son necesarias para el desarrollo del tema, nos vamos al punto 2, que son las operaciones con matrices. Entonces, dentro del punto 2, lo primero de lo que vamos a hablar es de la suma. Recordad que cuando hablamos de suma, también me refiero a la resta, ¿de acuerdo? Porque una resta no es más que una suma cambiada de signo. Bien, perdón, una resta no es más que sumar un número negativo, quería decir. Para poder sumar dos matrices, tienen que tener la misma dimensión.
ejemplo de esto. Bueno, vamos a suponer que tengo que realizar esta resta de matrices. Menos 1, 7, 8, 2, 3, 5. Menos 1, menos 2, 3, 1, 0, menos 1. Bien, tienen que tener la misma dimensión. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando vamos a sumar matrices, sumamos elemento a elemento. Es decir, vamos a sumar este con este con este y así sucesivamente, ¿vale? Entonces es necesario que tengan la misma dimensión. Si no tienen la misma dimensión, pues habría alguno que no podría sumar con ninguno. Para eso hacemos ahora menos 1 menos menos 1 da 0. 7 menos menos 2 da 9. 8 menos 3 da 5. 2 menos 1 da 1. 3 menos 0 da 3. Y 5 menos menos 1 da 6. ¿Vale? Esa sería la forma de sumar o de restar matrices. Veis que es muy sencillo, simplemente es hacer sumas o restas de cada elemento. La multiplicación por un número, que sería el apartado B del punto, la multiplicación por un número, también es muy sencilla. Porque si yo quiero multiplicar una matriz cualquiera por un número, ya lo voy a dar directamente. Aquí no hay problemas de dimensiones ni nada por el estilo. Si yo quiero multiplicar ese número por esa matriz, lo único que tengo que hacer es multiplicar cada elemento de la matriz por el número. Menos 3, 21, 6, 0, 3, 9. Y ya por último, para acabar las operaciones, vamos a dar el producto de matrices. Digo para acabar porque no existe la división de matrices. Entonces, al no existir, pues no podemos explicarla, evidentemente. El producto de matrices, aquí sí que tiene un poco más de chicha, porque hay una exigencia para poder multiplicar dos matrices, y es que el número de columnas de la primera matriz tiene que coincidir con el número de filas de la segunda. Vamos a escribirlo. Para poder multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Eso qué quiere decir? Pues mirad, si tengo una matriz A con elementos A sub y J que sea M por N, la matriz B con elementos B sub y J tiene que ser N por P. De forma que al multiplicar A, que es una matriz M por N, por B, que es una matriz N por P, voy a ponerlo aquí en rojo, estas dos cantidades deben coincidir y la matriz resultante, que le voy a llamar C, tiene de dimensiones precisamente estas cantidades de aquí, la M y la P, es decir, la matriz va a ser M por P. ¿Vale? Vamos a ver con un ejemplo cómo se hace esto. Vamos a suponer que yo quiero multiplicar la matriz 1, 0, menos 1, 2 y 3, 1, que es una matriz 3 por 2, por la matriz menos 1, 0, 1, 1, 1, 0, que es una matriz 2 por 3. Fijaros que, como dijimos, esta cantidad y esta son iguales, con lo cual sí se va a poder multiplicar, y el resultado va a ser una 3 por 3. Es decir, tengo que hacer aquí una matriz, voy a ponerla grande, que va a ser 3 por 3. Bueno, pues fijaros, para multiplicar cada elemento, para obtener cada elemento de esta, lo voy a escribir aquí, cada elemento de esta matriz C sub y J, ¿sí?
La I y la J va a ser fundamental porque el C sub J, es el resultado de multiplicar la fila I de A por la columna J de B. Es decir, si yo quiero calcular el elemento, este elemento de aquí, que es el C11, ¿sí? Voy a poner puntitos aquí para que veáis. Estos son los elementos que tengo que calcular, ¿verdad? Bien, este sería el elemento, este de aquí sería el elemento C11, es decir, tengo que multiplicar la fila I de A por la columna 1 de B. Tengo que multiplicar esta fila por esta columna. Y si voy multiplicando y sumando, sería 1 por menos 1, menos 1, y 0 por 1, 0. Y ahí queda, menos 1 más 0. Ahora nos vamos con el segundo, voy a borrar esto, con el segundo que es el C12. Es decir, es fila 1 por columna 2. Y después será fila 1 por columna 3. ¿Vale? Con lo cual aquí sería 1 por 0 más 0 por 1, 0 más 0. Y este sería 1 por 1 más 0 por 0, 1 más 0. Ya tenemos multiplicada la primera fila de la columna A de la matriz A por todas las columnas de B. Y ahora nos vamos con la segunda fila. Vamos a multiplicar ahora esta segunda fila por cada una de las columnas. Y nos van a dar estos tres elementos que estoy borrando aquí. Entonces sería menos 1 por menos 1, que es 1 más 2. Menos 1 por 0, que es 0 más 2. Y menos 1 más 0. Menos 1 más 0. ¿Vale? Nos vamos ahora con la tercera fila y todas las columnas de B. Y sería 3 por menos 1, menos 3, más 1. 3 por 0, 0 más 1, 0 más 1. Y 3 por 1, 3 más 0, 3 más 0. Es decir, la matriz que me queda es menos 1, 0, 1, 3, 2, menos 1, menos 2, 1, 3. ¿Vale? Fijaros una cosa. Si yo tengo en general una matriz M por N y B, que sea N por P, yo voy a poder multiplicar, ¿verdad? A por B. Pero si yo quisiera multiplicar B por A, como estos dos números son distintos, no se podría hacer. Esto, sí, lo que nos indica es que la multiplicación de matrices no, y subrayo el no, es conmutativa. En general, ¿vale? Podemos encontrar un par de matrices que sí, que conmuten. De hecho, habrá una matriz que vamos a hablar en el siguiente vídeo, que es la matriz identidad, que conmuta con todas las matrices. Pero, en general, si yo multiplico A por B y B por A veces no se puede multiplicar y casi siempre nos va a dar distinto. Si se pudiera multiplicar, porque si tengo dos matrices cuadradas, por ejemplo, 2 por 2 y 2 por 2, voy a multiplicar A por B y B por A, pero el resultado va a variar. Pues nada más, hasta aquí el primer vídeo, nos vemos en el segundo. Un saludo.